Muy buenas noches a todos. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y bueno, antes de entrar en el estudio de la palabra, vamos a Dios en la oración y le pedimos su bendición para este momento. Oremos. Padre Santo, Dios amado que estás en el cielo, gracias Señor por la vida, por la salud. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas. Gracias por permitirnos estarnos aquí en tu casa con los hermanos para poder adorarte, para poder reconocer que tú eres un Dios grande, misericordioso. Gracias por todas las bendiciones que nos da. Te damos gracias por esta iglesia que nos estás guiando, nos estás instruyendo cada vez más. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale. Vale, muy bien. En esta ocasión, el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado así: Pequeños problemas hoy, sin solucionar, serán gigantes tragedias mañana. Lo repito. Pequeños problemas hoy, sin solucionar, serán gigantes tragedias mañana. Acompáñame, por favor, en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 12 al 15. Abdías, capítulo 1, versículo 12 al 15. Libro de Abdías. Son de esos libros que está ahí, que a veces es difícil de encontrar. Mira, están... Sí. Correcto, correcto. Muy bien. Abdías, capítulo 1, versículo 12 al 15. Versículo 12 al 15. Abdías, capítulo 1, versículo 12 al 15. Vale, ¿lo tenemos todos? Vale, muy bien. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haber alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber su mal en el día de su quebranto. Haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Bueno, hermanos, es sabido por todos vosotros que el libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores. Y es curioso que Abdías y Nahum no sean mencionados ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Y estos dos libros retratan la derrota definitiva de los dos enemigos de Dios, Edom y el imperio asirio. El libro de Abdías es una advertencia para la familia, para la iglesia y para las naciones. Y nos muestra que el error de una familia hoy, si no se aborda adecuadamente, puede propagarse, repercutir y afectar a las generaciones y a naciones futuras. El punto aquí, mis amados hermanos, comienza con una familia, la familia de Isaac y Rebeca.
Esa pareja que tuvo un hermoso matrimonio de amor, Isaac viene de una familia muy importante de la historia. Él es el hijo de Abraham. Isaac se casa con Rebeca, que es estéril, y tras 20 años de oración, Dios obra un milagro. Nacen 2 hijos, Esaú y Jacob. 2 hijos de 2 naciones, hermanos gemelos, nación y nacida del mismo vientre. Jacob es el padre de los judíos y Esaú es el padre de los edomitas. Y ante la incapacidad de esta pareja de criar sus hijos, Isaac y Rebeca, en lugar de buscar que haya unión, que haya amistad entre sus hijos, pues cada uno de ellos optó por uno. Rebeca optó por Jacob y Isaac optó por Esaú. Bueno, Rebeca amaba más a Jacob. Entonces, bueno, en lugar de que los niños crecieran juntos en armonías, se convirtieran en competidores, enemigos, rivales. Y esa rivalidad continuó a lo largo de la historia. ¿Qué ha sucedido? Pues el texto que hemos leído en el inicio del sermón nos dice que los descendientes de Jacob están siendo saqueados, invadidos, masacrados por los caldeos. Y los descendientes de Esaú, los edomitas, están celebrando, aplaudiendo. Es decir, que están del lado de los enemigos, celebrando en día de la angustia del pueblo de Jacob. Y además están entrando en la ciudad, saqueando los bienes de los descendientes de Jacob, haciendo encrucijada, matando a los que intentan escapar, o bien entregarlos a los caldeos para que los maten. Así que Dios está trayendo juicio sobre Edom. Resulta que los años atrás, una madre y un padre carecieron de la sabiduría para criar a sus hijos. Bien, a modo de introducción quiero destacar 4 puntos. 4. 4 puntos. Primero, nunca subestimes los pequeños problemas. Pueden convertirse en un gran mal mañana. Lo repito, nunca subestimes los pequeños problemas. Pueden convertirse en un gran mal mañana. El segundo punto, una gran bendición puede convertirse en una gran tragedia cuando permitimos que nuestra vanidad personal nos domine. Se suponía que la familia de Rebeca sería una gran bendición, pero por vanidad no supieron criar sus hijos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Y por pura vanidad personal, sin ninguna guía divina en estas preferencias y predilecciones, ese matrimonio se estaba desmoronando. Rebeca escuchaba detrás de la puerta a Isaac. Llegó un momento donde había poco diálogo en ese hogar. Y os quiero decir una cosa, cuando veis los hijos unidos es porque detrás hay unos padres que intentan que haya esa unión, que haya esa armonía, en mayoría de los casos. En el tercer punto, Esaú por su actitud nos da a entender que es profano, que las cosas espirituales no valían la pena, que lo material dominaba su mente y su corazón, permitiendo que su hermano menor comprase su primogenitura a cambio de un plato de lenteja. Los descendientes de Esaú tenían ese mismo deseo, eran materialistas.
amaban las cosas y mataban por ellas. Y lo que estaba aconteciendo en la calamidad de los descendientes de Jacob, los descendientes de Saúl, los edomitas, estaban saqueando, robando, tomando, incluso matando. Cuarto punto, una mentira inaceptable de Jacob hacia su padre con el objetivo de usurpar la identidad de su hermano, bajo la orientación de su madre. Entonces Saúl tomó la decisión de matar a su hermano. Rebeca llamó a Jacob y le dijo que saliera de la casa y que se fuera a la casa de su tío Labán. Jacob hizo conforme las instrucciones de su madre. Y cuando Jacob quiso regresar a la casa 20 años después, supo que su hermano iba a su encuentro con 400 hombres. Ahora bien, pasaron varios siglos cuando Moisés salió de Egipto juntamente con el pueblo judío, pidió a los descendientes de Saúl, los edomitas, que les dejaran pasar por sus tierras. Pero la respuesta de los edomitas ha sido un no rotundo. No les permitieron. ¿Saben ustedes cuánto tiempo lleva eso desde Jacob hasta ese periodo allí? Más de 400 años, es decir, 4 siglos. No han podido borrar el dolor, el odio entre los descendientes de esos dos hermanos. Y eso lo podéis ver en el libro de Números, capítulo 20, versículo 14 al 21, en casa o en vuestro momento oportuno. Relata esa historia de la petición de Moisés a los edomitas. Muy bien. Ahora, cuando vas al Nuevo Testamento, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo, en el año 63 a.C., Pompeyo conquista Israel, anexiona el Imperio Romano. Y en aquel entonces Herodes el Grande era el gobernante de Judea. ¿Quién es el Herodes el Grande? Pues el Herodes el Grande es miembro de la familia edumea. ¿Y quiénes son los edumeos? Pues son los descendientes de Esaú. Y la postura de Herodes respecto a los judíos es de odio, de masacrarlos. Herodes el Grande ordena la muerte de los niños de Belén. Herodes Antipas ordenó la muerte de Juan el Bautista. Y el Herodes Agripa I ordena la muerte del apóstol Santiago. Así que quiero aplicar esto para concluir. Primera lección para nuestras vidas. Dios es celoso de su pueblo de pacto. Dios es celoso de su pueblo de pacto. Vean conmigo el versículo 17. Vean conmigo el versículo 17, que dice así: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quiénes están siendo masacrados? El pueblo de Judá. En ese momento todos piensan que Judá está acabada, la ciudad está devastada, el templo está arrasado, el pueblo es pasado a filo de espada, muchos son llevados como esclavos a Babilonia, los que quedaron fueran oprimidos por enemigos por todas las partes, con pobreza, miseria, muros destruidos, puertas quemadas, pero Dios está en el trono.
De repente quienes están en la cima de la pirámide resbalarán y caerán. Y quienes están en la base ascenderán a la cima. Se cayó el imperio babilónico. Edom se desapareció. ¿Y dónde está el pueblo de Dios hoy? Honrado por el Señor. Así que presten atención a esto. Dios es quien dirige la historia. Dios reverte la situación. Dios reverte el diagnóstico y Dios cambia el escenario. Segunda lección práctica. Demuestra que el orgullo precede a la ruina. El orgullo precede a la ruina. Analizamos el versículo 2 al 5 del mismo libro de Abdías. Versículo 2 al 5. Dice así el texto: He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieron a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? En el versículo 2, no está diciendo que el Edom, no es que el Edom sea pequeño. Lo que está escrito ahí es que te hice pequeño, te hice despreciable. Entonces entendemos esto aquí. Los edomitas vivían en una región de las montañas rocosas. Pensaban que nadie podría sacarlos de allí. Y luego, ¿qué pasa? Llegaron los nabateos y conquistaron la ciudad de Sela y transformaron la ciudad que hoy en día se conoce como Petra. Para quienes viajan a Jordania, una de las rutas más favoritas es visitar a Petra. Para los edomitas, la sensación es que estaban allá arriba, en las estrellas, construyeron sus murallas allí y dijeron: nadie nos puede derrubar, porque la situación geográfica en la que se encontraban era inexpugnable. Y Dios le está diciendo: aunque coloques tu nido en las estrellas, te derribaré por causa del orgullo de corazón que te engañó. Hermanos, nadie permanece orgulloso sin ser derribado de las alturas de su orgullo, de su arrogancia y de su presunción. Y eso me lleva a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6, que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tercera lección práctica. Para demostrar que nadie está a salvo burlando de los principios de Dios. Nadie está a salvo burlando de los principios de Dios. Hermanos míos, el hombre que se burla de Dios puede incluso en un momento parecer que prevalecerá, pero llegará el fin de sus días. Dios estaba entregando a Judá en manos de sus enemigos, pero eso no les dio a los edomitas el derecho de aprovechar de esa calamidad para masacrarlos aún más o para herirlos aún más. Dios vio en esta actitud de orgullo y arrogancia una actitud intolerable,
Por eso levantó a los árabes nabateos contra Edom, y los edomitas fueron completamente erradicados de esa región de Sela, que a nuestro día se espera, y destruidos por completo en el año 70, cuando Tito destruye Jerusalén. Cuarta lección. Quienes siembran el mal, cosecharán el mal que siembran. Lo repito, quienes siembran el mal, cosecharán el mal que siembran. Miran conmigo el versículo 15 de Abdías. Que dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hermanos, el día del Señor está a punto de venir sobre todas las naciones cristianas, las naciones paganas, las naciones ateas, las naciones que oprimen al pueblo de Dios, las naciones que favorecen al pueblo de Dios, todas. Y eso me lleva al segundo de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 11. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Hermanos míos, los cristianos pueden ser perseguidos, pueden ser encarcelados, dispersos o martirizados, pero la victoria pertenece a Cristo y a su iglesia, y el pueblo de Dios será honrado por el Señor. Y finalmente, en sexto lugar, demostrar que el reino de Dios triunfará sobre todos los reinos del mundo. Por favor, lean conmigo el versículo 21 de Abdías. El versículo 21 de Abdías. Y dice así: y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Hermano, eso me lleva al Apocalipsis 11:15, que dice así: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Edom ha caído, pero el reino de Dios permanece. La palabra de Dios permanece. El pueblo de Dios permanece. Porque nadie puede prevalecer contra Dios Todopoderoso. Y podemos leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así el texto: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la pregunta que les hago ahora es esta: ¿han permitido conflictos en su hogar? ¿Han construido un lazo de amistad entre sus hijos? ¿Han esforzado deliberadamente para que sus hijos tengan unidad y una buena conexión?
¿Has organizado para lograr un tiempo para que tus hijos estén juntos? No dejes que los pequeños problemas de hoy se conviertan en grandes problemas de mañana. Y para terminar, voy a leer estas dos citas bíblicas. Uno que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así el texto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y para terminar, Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a terminar con la oración. Padre Santo, Dios amado, gracias por tu palabra, que es útil para enseñarnos, para instruirnos. Padre Santo, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por permitirnos estarnos aquí, que queremos estar aquí en tu casa para aprender de tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos guía en humildad, en amor y en fe. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.